Bienvenidos al curso de Meteorología General, módulo 7, la presión atmosférica. Para abordar nuestro siguiente tema es conveniente que repasemos este esquema que vimos desde el inicio del curso. Ya revisamos los procesos de radiación, los conceptos de calentamiento del aire y del suelo y acabamos de ver las condiciones de ascenso y descenso del aire. Además vimos intuitivamente que cuando se presenta un ascenso o descenso del aire, también hay un cambio en la presión y los vientos. Al haber un ascenso, pues disminuye la presión en el sitio debido al desplazamiento del aire y ante un descenso, pues aumentará la presión. Entonces es tiempo de detenernos en los conceptos relacionados con la presión atmosférica, su definición y características físicas, los patrones de distribución de la presión en el planeta y la relación de los centros de presión con el tiempo atmosférico. Un concepto básico que estudiamos en el bachillerato es el de la presión. Recordemos que es la fuerza por unidad de superficie. Pues bien, este concepto también es aplicable a la capa de aire que rodea el planeta y que está encima de nosotros permanentemente. En este caso se denomina presión atmosférica. La existencia de esta fuerza la demostró Torricelli, quien según cuentan tomó un tubo de vidrio de 1 metro de largo y 1 centímetro de diámetro, lo llenó de mercurio, lo volcó sobre una vasija conteniendo mercurio y descubrió que el mercurio descendía solamente hasta 76 milímetros. Había algo que impedía que el mercurio descendiera más. Entonces dedujo que existía una fuerza que impedía que el mercurio descendiera aún más. A esta fuerza la denominó presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. Esta fuerza, según Torricelli, equivale a 760 milímetros de mercurio medida al nivel del mar. Posteriormente se establecieron otras unidades de medida especialmente aplicables a las ciencias atmosféricas, tales como el milibar, la atmósfera y el hectopascal. Algunas equivalencias aparecen en esta tabla, pero las más utilizadas son el milibar y últimamente el hectopascal. Tal como ya se vio en la ecuación de los gases ideales, la presión depende de varios elementos como la temperatura y la humedad, pero estos son representados indirectamente por la elevación del sitio. La ecuación que describe esta relación es la denominada ecuación fundamental de la estática. El cambio de presión con la altura, delta P, es igual a la fuerza de gravedad por la densidad del aire por el cambio de elevación. Esta ecuación tiene muchas soluciones parciales a partir de ciertas simplificaciones en dependencia de las necesidades de la aplicación. Existe una solución considerando la atmósfera con densidad constante o con temperatura constante o con un gradiente de temperatura constante. Se invita a los seguidores de este curso a que investiguen un poco en detalle este interesante tema, que es algo extenso para incluirlo aquí. De todos modos, la solución es de tipo logarítmico y una de ellas, bastante aproximada a lo que sucede en la realidad, está dado por esta ecuación. P en la altura h es igual a P en la altura inicial por la base de los logaritmos naturales elevada a la menos alfa por h, en donde alfa es igual a la densidad por la gravedad sobre la presión en el punto inicial. Este gráfico describe en forma muy real el esquema, el cambio de presión en promedio a través del perfil de la atmósfera. Un ejemplo muy ilustrativo se presenta en este esquema. En superficie la presión media es de poco más de 1000 milibares y a una altura de 5 kilómetros la presión será alrededor de 600 milibares. Pero para fines prácticos puede considerarse que la presión cambia aproximadamente en 1 milibar o en 1 hectopascal por cada 8 metros, a partir de una presión a nivel del mar promedio de 1013 milibares.
Ahora vamos a analizar la variación temporal y espacial de la presión. A la variación diurna se la conoce como la marea barométrica. Es bastante marcada, especialmente en latitudes tropicales, pero en latitudes medias y altas es menos notoria. Estamos hablando, acuérdense, de variación durante el día. En este gráfico aparecen tres estaciones diferentes, localizadas en latitudes de 15 grados, 4 grados y 49 grados norte respectivamente. Las dos primeras localizadas en latitudes tropicales y la última en latitudes medias. Se aprecia que la última muestra menos variación que las otras dos, pero todas tienen en común una doble onda, es decir, con dos máximos y dos mínimos durante el día. Los máximos se presentan aproximadamente a las 10 a.m. y a las 10 p.m. y los mínimos a las 4 a.m. y a las 4 p.m. Estos gráficos fueron construidos con promedios de muchos años. En observaciones puntuales como las que muestra este segundo gráfico, las curvas no son tan marcadas. Generalmente los ciclos se ven enmascarados por el paso de perturbaciones ciclónicas o anticiclónicas que ocurren especialmente en latitudes medias y altas. Para caracterizar la distribución espacial de los campos de presión, es conveniente repasar brevemente las condiciones de estabilidad atmosférica que vimos en una pasada presentación. Una parcela de aire frío y seco en comparación con el medio circundante siempre tenderá a descender y a devolverse a su posición inicial. Es la condición de estabilidad atmosférica. Por el contrario, una parcela caliente y húmeda siempre tenderá a continuar su ascenso hasta formar nubosidad u otro tipo de fenómeno. Es la condición de inestabilidad. En el primer caso, obviamente, la presión se incrementará en el sitio debido a la llegada de más masas de aire, originándose en esta forma un centro de alta presión. En el segundo caso, la presión disminuye por la disminución de masa atmosférica. En este caso se formará un centro de baja presión. A los centros de altas presiones se los denomina anticiclones y se identifican con una A de alta en español o con una H, high, en inglés. A los centros de bajas presiones se los llama ciclones y se identifican con una baja, con una B, baja en español, o con una L, que significa low en inglés. Otro detalle importante, en el hemisferio norte, en los anticiclones, el viento gira en la dirección de las agujas del reloj. En los ciclones, el viento gira contrario a las agujas del reloj. En el hemisferio sur es al contrario. Para caracterizar la distribución espacial de la presión atmosférica, simplemente identificamos la ubicación de los ciclones y anticiclones sobre una carta geográfica. Esto lo veremos a continuación. A nivel local, los centros de altas y bajas presiones se generan en cualquier momento del día y se trasladan e interactúan continuamente. Ese es precisamente uno de los fundamentos del pronóstico de tiempo, o sea, lograr identificar estas estructuras y predecir en forma precisa cuál será su comportamiento al cabo de 12, 24 o 72 horas. De esto se ocupa la meteorología sinóptica o la meteorología dinámica, y para eso se desarrollan continuamente en el mundo modelos físico-matemáticos que predicen la ubicación e intensidad de estos núcleos. Pero este tema lo desarrollaremos posteriormente. Por ahora nos ocuparemos de algo más sencillo, pero igualmente importante: la ubicación media en tiempo y espacio de los centros de alta y baja presión a nivel hemisférico. La distribución de estos núcleos no es igual en ambos hemisferios, varía según la estación. En estos mapas se observa la posición media en invierno y en verano. Invierno el mapa superior, verano el mapa inferior, que muy resumidamente se puede describir así. En cercanías del ecuador existe una secuencia de bajas presiones denominada cinturón de bajas presiones ecuatoriales. En los subtrópicos predominan las altas presiones. En el hemisferio sur existe el llamado cinturón subtropical de altas presiones. En el hemisferio norte, la mayor presencia de masas continentales
provoca que no exista un cinturón ya que varía según la estación. Pero veamos algunos de los centros de presión más importantes. Sobre el mar se forma en invierno la baja Aleutiana y la baja Islandica, con tiempo permanentemente nublado y lluvioso. En los continentes se forma la alta siberiana y la alta canadiense, que condicionan también el tiempo terriblemente frío de estas regiones en enero. Durante el verano, veas el mapa inferior, la situación es inversa. En el mar se forman altas presiones. Las más importantes son la alta de las Azores y la alta hawaiana. Bien, enseguida pasaremos al módulo de los vientos. Debido a que la presión y el viento están estrechamente relacionados, seguramente las preguntas y dudas que han quedado en el aire las resolveremos en el siguiente módulo.